Seguimos con nuestro programa del día de hoy como cierre final de este programa del 2012. Y Beatriz, hablando de capacidad y salud, ¿qué podemos agregar? No, yo lo que quisiera decir que comparto plenamente lo dicho por María Silvia y también lo dicho por Pablo, por supuesto. Lo que pasa que yo lo que encuentro, que estamos todos de acuerdo con los principios, la formulación y demás, lo que creo que para todos va a ser un desafío muy importante la aplicación de todo esto. No solamente, como bien dice Pablo, que hay que hacer una capacitación, no cabe duda, una capacitación a su vez muy profunda, porque hay que modificar en toda la sociedad y en los organismos y en los funcionarios y en los profesionales y en todo lo que estamos involucrados con la temática, una manera de pensar que la tenemos desde que nacemos prácticamente. Cuando alguien nos habló de cómo era una persona con discapacidad, seguramente nuestros padres nos dijeron, pobrecito, hay que ayudarlo, es una persona diferente a vos, o sea, ya desde la formación nuestra, digo que nuestra estimulación temprana de alguna manera, no como personas con discapacidad, pero que recibimos todos al nacer, hemos incorporado todos esos conceptos. Entonces, bueno, de pronto cuestionarlos, modificarlos y cambiarlos no va a ser fácil. Pero concretamente creo que es un paso muy importante para hacer, pero ya al mismo tiempo tenemos que empezar a pensar, por lo menos los que estamos involucrados en forma más directa en la atención de las personas con discapacidad, cómo lo vamos a aplicar. Porque el derecho no es cuestionable. Lo que tenemos que analizar, cómo vamos a llevarlo, cómo lo vamos a llevar a la práctica, cómo lo vamos a aplicar. Cuando hablamos de esos apoyos, cómo son esos apoyos, los alcances de esos apoyos, cómo deben ser esos apoyos. Porque sabemos muy bien que la Convención no habla de un determinado perfil de personas con discapacidad, habla de todas las personas con discapacidad. Pero dentro de ese colectivo, que es bastante heterogéneo, hay una serie de situaciones tanto personales propias del tipo o grado de discapacidad que una persona tenga, sino también las de carácter familiar, social, económica, ambiental, etcétera, etcétera, que la hemos visto siempre, ¿no? Sabemos que hay factores asociados a la problemática de la discapacidad, como son los factores familiares, los sociales, económicos, etcétera, que gravitan en forma tal que a veces esa deficiencia no es lo mismo en determinadas circunstancias que en otras, ¿no? Por eso también la CIF cambió la manera de pensar y de mirar a la discapacidad en buena hora, ¿no? Ya no es la patología la que define la situación de esa persona. Pero creo que el gran desafío que tenemos todos es poder sentarnos a ver cómo todos estos derechos, todo lo que está formulado y que no discutimos, y cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar a la práctica. Porque los que estamos en la atención de las personas nos encontramos con esa situación. Por un lado, a veces con injusticias, yo antes de ahora del programa hablábamos con María Silvia, lo que nos pasa, no puede ser que a una persona se le deniegue el acceso a un beneficio porque no está declarada incapaz, es un disparate total. Es una práctica, no está escrito en ninguna parte, como bien dice Pablo, pero de uso y costumbre hay organismos como la ANSES concretamente, que para dar ese beneficio, mínimamente, en el mejor de los casos y siendo flexible funcionario, permite el inicio de la curatela. Pero cuando está otorgado el beneficio, si no tiene designado un curador, no le otorga el beneficio. Es un disparate total y absoluto. Pero bueno, nos va a costar mucho poder modificar esa situación. Por suerte, en este caso en particular, aprovecho el micrófono para informar lo que en su momento la doctora Villaverde me informó, que ya hay sentencias sobre estos aspectos, que no se puede privar de un beneficio a una persona con discapacidad si no está declarada incapaz. Y eso es importante para que la gente lo conozca. No sé si luego María Silvia lo quiere ampliar un poco para que también los oyentes puedan recurrir a ese recurso, que creo es muy importante. Pero ante todo, independientemente de esto, del beneficio, hay un montón de situaciones, sobre todo con discapacidades severas y profundas, que es donde mayor hincapié hace generalmente la gente del Poder Judicial o los que están enfocados en ese modelo médico reduccionista de alguna manera, ¿no? El modelo médico hegemónico, donde se nos presentan los verdaderos dilemas son las personas con discapacidad severa y profunda, donde a veces ni siquiera pueden pronunciar su voluntad, que carecen, o sea, que tienen muy limitadas sus capacidades y posibilidades de
comprensión y de expresión. Entonces, yo creo que la convención es para todos, y el desafío nuestro es tratar de ver cómo con esas personas también la hacemos, que se cumpla lo que el derecho establece. Sí, es el tema, creo, tal vez en el cual todos nos centramos más cuando llega el momento del debate, llevarlo a lo particular en los casos estos de las discapacidades profundas y severas, porque el resto parecería ser como que es más fácil. No sé si coinciden conmigo, sí. En el resto de las discapacidades que no tiene que ver con las intelectuales severas y profundas, parecería que la convención es más fácil de aplicar, pero hay un sector de la población de las personas con discapacidad en el cual efectivamente la convención va a ser complicada de reconocer, de aplicar, más allá de lo que todos nos tenemos que concientizar, y en esto lo hemos agregado creo que durante todo el año, así que merece hoy, vos que decís, Mariel, que le demos primero la palabra a él, porque era el único hombre del grupo entre todas las mujeres. El mejor alumno. El mejor alumno. Nadie sabe que era el único. No ha podido hablar mucho en el año porque te claro, tanta chica, pero la verdad. Ahora lo vamos Era su oportunidad el micrófono. Totalmente. Le vamos a dar primero la palabra a Edgardo, que además... Vos dijiste una palabra recién que es concientizar. Y hablando del artículo 12 de la capacidad jurídica, que es el que marca el nuevo paradigma, en la primera parte, en el primer inciso, habla de la personalidad jurídica. A mí como hermano me costó, digamos, descubrir o encontrar la personalidad jurídica de mi hermano, porque lo veía como una persona incapaz que necesitaba su tutela, su curatela. Y este curso y el compartir con ustedes todas estas experiencias y enseñanzas me hizo tomar conciencia de este nuevo paradigma. Y recordaba lo que escuchaba de las distintas etapas de la conciencia, desde el punto de vista de Paulo Freire, cuando dice que primero hay que sensibilizar, segundo, una toma de conciencia crítica y por último la acción. Paulo Freire habla de tres niveles, o clasifica tres niveles de conciencia. La conciencia mágica, que reconozco, yo creo que estaba cerca de ser el mago David Copperfield en este tema, porque aceptaba pero no comprendía lo que significaba la capacidad jurídica y la personalidad jurídica. La segunda etapa, que es la conciencia ingenua, donde uno entiende el problema, no analiza las causas y no se involucra en la realidad para tratar de cambiarla. Y por último, la última etapa de la conciencia, que esa es la que creo que después de este curso y después de todo lo que hemos hablado y un poco lo que todos hemos dicho desde la capacitación, desde cada uno de los profesionales que están involucrados en esta temática, desde la justicia, la acción. Si tenemos una conciencia mágica, mágicas van a ser las acciones. Si tenemos una conciencia crítica, reflexiva, de compromiso, las acciones también van a ser de esa misma forma. Bueno, nada más. Gracias. Bueno. Porque en realidad estás dando justamente, creo que ustedes comparten conmigo, ¿no? Esa visión de lo que estamos hablando, de la capacidad y de reconocer en el otro justamente eso, ¿no? La capacidad de la persona con discapacidad, y vos como hermano lo has vivido, y me parecía interesante que lo contaras desde tu lugar, justamente, más allá de tu capacitación como abogado, que está muy bien, como dice Pablo, pero bueno, también reconocerlo como familia es realmente interesante, y es lo que aspiramos que todos los familiares puedan llegar a ser. Mariel. Bueno. La terapista ocupacional del grupo. Un poco retomando lo que estaba escuchando, lo que decía cada uno, y me quedo con algo de lo que decía Edgardo, esto de la acción. Yo creo que si tenemos una gran responsabilidad todos los que trabajamos en el ámbito de la salud y que pretendemos dar algún tipo de respuesta con mucha responsabilidad a las personas con discapacidad, es poner en acción quizás todo el paraguas que se ha armado en relación a las personas con discapacidad. Me refiero a desde lo jurídico, me refiero a desde la CIF,
Y entonces, ¿cómo ofrecer, que también surgió mucho en el posgrado, estas alternativas posibles para que las personas puedan ejercer su vida independiente, con sus apoyos, su vida en comunidad, su trabajo legítimo, este trabajo que las terapistas ocupacionales intentamos que alcancen en espacios competitivos de trabajo, ¿no? Y que uno desde las organizaciones en las que trabaja intenta promover todo el tiempo, ¿no? Esta dialéctica con la comunidad en forma permanente. Mis lugares de trabajo tienen que ver con personas con discapacidad en el marco de la discapacidad y la salud mental. Y este es un colectivo, como decía Beatriz, que realmente presenta muchas dificultades de inclusión social. Y bueno, creo que mi trabajo y algo que hago con una gran responsabilidad, intentar adecuarme y dar respuesta a esto que no aparece, ¿no? Como que faltan recursos, y lo que también muchas veces retomo también lo que Pablo decía, esto de capacitar a los abogados, y que me parece fundamental, pero también a los profesionales, porque estamos en una etapa muy fructífera, donde hay un nuevo paradigma, y esto primero tiene que estar concientizado e interiorizado en todas las personas. Me parece que tiene que ser una capacitación también comunitaria, también de los profesionales, porque se da como a veces sobreentendido que el profesional que está en el ámbito de la salud trabaja bajo este nuevo paradigma, y en realidad es muy difícil a veces introducir estas nuevas concepciones en las organizaciones, porque están instalados modos de hacer, hablando de realidad es como que está instalado ya algo que ya conozco, y dentro de eso me muevo. Entonces el cambio, tal vez la nueva generación o quienes vienen haciendo mucha movida, son al principio mirados como bichos raros. Me imagino vos, María Silvia, como jueza eras la única, ahora ya por suerte no somos muchos más ahora. Hay que ir sumando cada uno en su grupo. Entonces realmente creo que de esa manera vamos a lograr entre todos el cambio, y que ya que están hablando tanto de paradigma, vamos a hacer un pequeño corte y le vamos a dar la bienvenida también a otro profesor del posgrado, y que además tiene un lugar importante también dentro de lo que es la universidad, porque justamente el programa Universidad y Discapacidad está a su cargo, que es el doctor Juan Seda, que nos va a hablar seguramente del paradigma y nos va a retar a todos por usar la palabra paradigma, pero no importa. Vamos a hacer un corte y volvemos.